En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Divino, queremos comprender mejor la palabra de Dios. Tú te has manifestado a nosotros a través de tu palabra que está contenida en las Sagradas Escrituras. Y hoy, con un corazón abierto y con un corazón deseoso de encontrarte, nos acercamos a la palabra de Dios para que ella nos transforme y nos enseñe el camino del bien. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues habiendo invocado al Espíritu Santo, pues si les parece bien vamos a empezar esta conferencia y quisiera enmarcar la conferencia en una serie de talleres que yo he dado que se llaman Tu historia de salvación. ¿Por qué me gusta hablar de la palabra de Dios, de la Biblia, desde la perspectiva de la historia de la salvación y desde una perspectiva personal? Porque la Biblia, si no toca nuestra vida y nuestros corazones, pues se queda como un libro de textos antiguos, una literatura importantísima, de las más importantes y de las más antiguas, pero pues obviamente pierde pues todo su sentido, un sentido mucho más profundo, que es un sentido transformante. La palabra de Dios está ahí para transformar nuestras vidas. Y entonces nosotros podemos vernos reflejados en todos los eventos del pueblo de Israel y ser un pueblo de Israel en donde Dios actúa en nosotros. Así como el pueblo de Israel tiene toda una historia de salvación, nosotros también tenemos una historia de salvación. Esta serie hasta ahora llevo 5 talleres de estos que los pueden encontrar en YouTube si quieren. Es cada uno de los momentos de la historia del pueblo de Israel mostrando un modo de amor de Dios. En este caso, vamos a hablar del amor de Dios en forma de ley, que es un poco lo que querían profundizar, ¿no? Que la ley son los mandamientos, son los mandatos de Dios. Pero quisiera verlo desde la perspectiva del amor. Dios, por amor a su pueblo, le entrega lo que llamamos la Torá, la ley, y es, como dice Deuteronomio, la ley más justa. En Deuteronomio, el autor sagrado reflexiona sobre esta ley y concluye que los otros pueblos pues también tienen su ley, pero no hay ley mejor y más justa como la ley del Señor, la ley que les ha dado Dios. Entonces, vamos a ver cómo Dios ama a su pueblo a través de la ley. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a partir primero de lo general para después llegar a lo particular. ¿Qué sería lo general? La ley en cuanto tal. ¿Y qué sería lo particular? El decálogo o los mandamientos. Entonces, vamos a empezar. Como les decía, vamos a analizar el amor de Dios en forma de ley. ¿Cuál va a ser la estructura que vamos a utilizar? Primero vamos a localizarnos en una época histórica. ¿Por qué? Porque siempre es importante acercarse a la Biblia siendo conscientes de que estos eventos sucedieron, ¿no? Que Dios actúa en la historia. ¿Y eso qué nos ayuda a nosotros? A concluir que también Dios actúa en nuestra historia. No solamente así en abstracto, sino en nuestra historia. Después vamos a hablar de la forma de amor que en esa época histórica Dios manifiesta. Después vamos a hablar del nombre de Dios según esta forma de amor. Y por último, vamos a aplicarlo a nuestra vida. Como les decía, si la Biblia se queda teórica, pues obviamente no tiene sentido. Y por último, ahora sí, vamos a terminar, si les parece bien, recitando un salmo. Es decir, en cierto sentido, vamos a expresar con la misma palabra de Dios eso que Él nos manifestó. ¿Ok? Entonces, ese va a ser nuestro esquema. Entonces, la ley, o en concreto el decálogo, ¿cuándo fue entregada al pueblo? En el paso por el desierto. Y esto va a ser muy importante, lo vamos a ver más adelante.
Estamos en un lapso en donde el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto y es liberado por Dios y pasa 40 años, número teológico que indica un tiempo de preparación y purificación, en el desierto, hasta llegar ¿a dónde? A la tierra prometida. En este lapso de tiempo, el pueblo recibe uno de los dones más grandes del amor de Dios, que es la Torá o la ley. Entonces vamos a centrarnos en este tema de la Torá. Pero para hablar de la Torá quisiera ampliar nuestros horizontes, porque a veces cuando nosotros escuchamos ley, escuchamos mandamiento, nuestra primera connotación es una norma que se tiene que cumplir. Y ese es el primer matiz de lo que es la Torá. La Torá en un primer lugar es una ley, tal cual. No matarás, no hay más. No cometerás adulterio. Honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Es una ley, un mandamiento, una norma que se tiene que cumplir, ¿no? En cierto sentido, como un cuerpo legal en donde están contenidas obligaciones, preceptos y normas que rigen la vida humana. Pero el pueblo de Israel considera la ley de una manera un poco más amplia. La Torá puede ser traducida como instrucción o guía. De hecho, la palabra Torá viene de la raíz del verbo hebreo yara, que significa apuntar o dirigir. Por lo tanto, ¿qué sería en este segundo contexto la Torá? Sería una indicación. Hacia allá tienes que conducirte. Eso es, o sea, te marca un sendero, te coloca como una flecha hacia dónde conducir, hacia dónde dirigirte. Según este sentido de Torá o ley, el pueblo de Israel no consideraba la Torá como un texto cerrado, escrito hace muchísimos años que se tiene que cumplir al pie de la letra, sino que al contrario, ellos consideraban la Torá como una dirección hacia la que el pueblo se tenía que conducir. Y por lo tanto, en cada época tenían que aplicar, actualizar la ley para descubrir, para realmente estarse conduciendo hacia esa dirección. Entonces, por ejemplo, espérenme un momento que se va a acabar la pila de la computadora, la voy a conectar. Esto de la tecnología. Listo. Entonces les decía, el pueblo se reunía y había maestros de la ley que les ayudaban a comprender la ley y aplicarla a los casos concretos del día a día, con una sola intención, que el pueblo de Israel siempre se mantuviera como el pueblo santo. ¿Qué es ser el pueblo santo? Es el pueblo en donde la presencia de Dios, que es el santo, habita. Entonces el pueblo se preguntaba, a ver, ¿esta ley realmente nos está llevando hacia esa dirección? Si nosotros vivimos por esta ley, ¿somos cada vez más el pueblo de Dios, el pueblo de la pertenencia de Dios, o nos estamos desviando? Fíjense, ¿qué era lo que hacía Jesús? Jesús realizaba esta instrucción, esta guía y esta interpretación de la ley, dándole su verdadero sentido. Quizá uno de los ejemplos más comunes que recordamos es el sábado no es para el hombre, sino que el hombre para el sábado, ¿no? Perdón, al revés. El hombre no es para el sábado, sino el sábado para el hombre. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Si ustedes consideran el sábado de manera rígida, entonces se están perdiendo del valor verdadero, que es que el hombre se encuentre con Dios, ¿no? Entonces, ahí Jesús está marcando una instrucción, una guía y marcando una dirección. Nosotros como católicos, ¿cuál sería nuestra pregunta? El pueblo de Israel se pregunta, ¿cómo poder ser el pueblo elegido, el pueblo santo de Dios, el pueblo que le pertenece a Dios? Nuestra pregunta tiene que ser la siguiente, ¿cómo ser más hijos de Dios? Jesús nos ha enseñado que nosotros somos hijos de Dios y que por lo tanto, en la medida en que seguimos su ley, sus mandamientos, tenemos que ser más hijos de Dios. ¿Y cómo es ser más hijos de Dios? Es ser
como Jesús, tener el corazón de Jesús. Entonces, si esta ley está haciendo que mi corazón se haga más pequeño, que mi corazón juzgue, que se haga más rígido, que, o sea, es un corazón que no se hace como el corazón de Jesús. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿esta ley me apunta hacia una dirección? ¿Realmente me está llevando hacia esta dirección? Si no, tengo que cuestionarme y actualizar. Entonces, ese sería el segundo matiz o la segunda manera de visualizar la Torah. Vamos a ver una tercera manera. La Torah son los acontecimientos de Dios al pueblo de Israel. ¿Cómo sabemos esto? En la Biblia hebrea, es decir, la Biblia de los judíos, encontramos el nombre de los 5 primeros libros de la Biblia. Y estos 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se llaman la Torah, la ley. Entonces, estos 5 primeros libros que nosotros llamamos el Pentateuco, que es la traducción griega, estos 5 libros que ellos llaman la Torah, ¿qué contienen? Contienen desde la creación, la elección de Abraham, los patriarcas, la entrega de la tierra prometida, la época del éxodo, cuando el pueblo está esclavizado, liberado, y el regreso a la tierra de la promesa. ¿Esos eventos qué son? No son leyes, algunas sí, contienen algunas leyes, pero sobre todo son los acontecimientos de Dios para el pueblo. Es decir, es la obra de salvación del pueblo. La ley tiene una connotación de obra salvífica. Dios nos viene a salvar a través de la Torah, a través de la ley. Les voy a como justificar más este matiz de acontecimiento con otra idea. Cuando el pueblo de Israel recibe la ley en el Sinaí, se dice que el pueblo escuchó las palabras de Yahvé. No se dice el pueblo escuchó los mandamientos de Yahvé, sino que escuchó las palabras de Yahvé. Y habiendo escuchado las palabras de Yahvé, responde, vamos a obedecer, o sea, escuchar es lo mismo que obedecer, las palabras de Yahvé. Entonces, nos encontramos con las palabras, o sea, el sustantivo palabras. Ahora, este sustantivo palabras viene de un verbo hebreo. El verbo hebreo es dabar y dabar significa hablar. Nosotros tenemos 2 palabras para mencionar el verbo hablar y el sustantivo palabra. Ellos tienen la misma raíz para hablar y para palabra. Esto quiere decir que cuando Dios habla, eso que Él pronuncia tiene una connotación verbal, actúa. Por eso se puede traducir como acontecimiento. Dios no solamente habla y sus palabras quedan en el vacío, sino que al hablar acontece algo. Eso es lo que vemos en la Torá. Entendiendo estos 5 primeros libros, son los acontecimientos salvíficos de Dios al pueblo. Entonces, esta introducción, ¿por qué es importante? Porque tenemos que ampliar nuestro horizonte. A veces nosotros cuando pensamos en los mandamientos, pensamos primer mandamiento, segundo, tercero, cuarto, y los decimos como nos los aprendimos en la catequesis de la primera comunión. Pero va mucho más allá. No es solamente este primer sentido de ley o mandamiento, sino que es una dirección. Y yo me tengo que preguntar, yo soy fiel a todos los mandamientos, pero esos mandamientos están transformando mi corazón se está haciendo un corazón de hijo, yo estoy siendo cada vez más como Jesús. Y después también a veces ponemos el énfasis en que nosotros tenemos que cumplir los mandamientos. Sin embargo, si nosotros nos acercamos a este término de acontecimiento, nos damos cuenta que no soy yo el que es capaz de cumplir los mandamientos, sino que Dios al pronunciar estas palabras me capacita, actúa en mí para que yo pueda cumplir los mandamientos. Es este proceso de salvación que Dios realiza en mí. Entonces, si tienen su cuaderno por ahí, vamos a intentar escribir esta primera pregunta, que es de las cosas que vamos a compartir al final de la sesión.
hay que preguntarnos con sinceridad, ¿qué es la ley para mí? ¿Es simplemente una norma, un mandato, algo que tengo que cumplir? ¿O es algo que me marca una dirección, que me enseña un horizonte, que me marca un camino? O también para mí la ley es un acontecimiento, es decir, es la acción salvífica de Dios en mi vida. Dejo que Dios me salve a través de su ley, a través de sus mandamientos. Entonces, bueno, vamos más adelante porque este es solo el preámbulo, la introducción para abrir nuestro horizonte y para encuadrarlos, el decálogo, dentro de este marco más amplio que es la Torá o la ley. Entonces, vamos a hablar ahora sí del decálogo. El decálogo, esta palabra decálogo viene del griego decálogos, que significa 10 palabras, que aparece por primera vez en Irineo y Clemente de Alejandría en el segundo siglo después de Cristo. Esto quiere decir que la palabra tal cual decálogo es posterior a la Biblia. En la Biblia solo 3 veces encontramos la mención de las 10 palabras, es decir, decálogos. En realidad, tenemos 2 versiones del decálogo que contienen más o menos unas 12 instrucciones. Pero bueno, este es un dato cultural. Lo que nos interesa es acercarnos tal cual al decálogo, que son estas leyes, se llaman así, leyes apodípticas, que son leyes abstractas que no llegan a casos concretos que después se pueden aplicar. Es decir, no matarás, pero hay muchos modos de matar. Homicidio, aborto, eutanasia, o sea, hay muchos modos de matar, pero la ley apodíptica solamente te dice no matarás. Entonces tenemos esta serie de leyes que conocemos bien, que son las más importantes y las más esenciales dentro de la Torá, o sea, realmente es el corazón de toda la ley. Y vamos a acercarnos a este decálogo en clave de 3 cosas. Lo primero es en clave de liberación. El decálogo es una clave para vivir en libertad. Vamos a entenderlo un poco más con el texto. Si tienen ahí su Biblia, vamos a buscar el texto de Deuteronomio 6, del 20 al 24. Deuteronomio 6, del 20 al 24. Deuteronomio 6, del 20 al 24. El texto dice así: cuando el día de mañana tu hijo te pregunte, ¿qué significan los preceptos, las leyes y las normas que el Señor nuestro Dios les ha mandado? Responderás a tu hijo: éramos esclavos del faraón en Egipto, pero el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. El Señor realizó ante nuestra vista señales y prodigios grandes y terribles en Egipto, contra el faraón y contra toda su corte. Pero a nosotros nos sacó de ahí para llevarnos y darnos la tierra que juró a nuestros antepasados. El Señor nos ordenó que pusiéramos en práctica todas estas leyes, respetando al Señor nuestro Dios, para que nos vaya bien siempre y nos conserve la vida como el día de hoy. Entonces tenemos este primer texto, en donde se nos está hablando de las leyes. Este texto es un texto catequético en donde un hijo le pregunta a su padre, y fíjense la pregunta que le hace. ¿Qué significan los preceptos, las leyes y las normas? Es decir, estamos en este primer círculo que vimos de ley, mandamiento, que el Señor nuestro Dios les ha mandado, ¿no? Entonces el hijo le pregunta, ¿qué onda con tanta ley? ¿No? ¿Qué hacemos con estas leyes? Y su padre le responde con un acontecimiento. ¿Recuerdan estos acontecimientos de los hechos salvíficos? ¿Y cuál es este acontecimiento? El padre le dice, nosotros éramos esclavos en Egipto, pero fuimos liberados por Dios. Por lo tanto, lo que está haciendo este padre de familia es que le está diciendo, tú, hijo mío, entiende que la ley nos fue dada porque somos un pueblo libre. Es decir, la ley solamente tiene sentido para la libertad.
El contenido del decálogo es conducirnos a una vida en libertad. Ellos eran esclavos del faraón en Egipto, pero ahora ya no lo son. Ahora son un pueblo libre. Pero ¿cómo mantenerse para vivir como pueblo libre? Tienen una lista de normas, de leyes, de preceptos que los hará ser un pueblo libre. Y lo segundo que dice el texto es, salimos de Egipto, pero además le dice, y después vamos a entrar a la tierra de la promesa, en donde Dios nos manda a poner en práctica estas leyes, respetando al Señor nuestro Dios, para que nos vaya bien siempre y nos conserve la vida como el día de hoy. Entonces el papá le está diciendo, mira hijo, tienes que entender, estas leyes solo se entienden en el contexto de la salida de Egipto, pero también solo se entienden en el contexto de la entrada de la tierra prometida. Nosotros nos han dado una tierra prometida, pero para poder vivir en esta tierra prometida y en esta tierra prometida no convertirnos otra vez en esclavos, tenemos que vivir según esta ley. Y vivir según esta ley, fíjense qué bonito dice, nos conserve la vida como el día de hoy y que nos vaya bien siempre. Es decir, ¿tú quieres que te vaya bien? Cumple estos mandatos, cumple esta ley, porque en el fondo es una ley que te hace bien a ti, está llamada a hacerte el bien. Entonces, esta sería la primera clave. Ahora vamos a intentar aplicarlo a nuestra vida. Entonces, la primera clave es que el decálogo está en un contexto de liberación. Es decir, si nosotros vivimos según el decálogo, seremos un pueblo libre. La segunda clave es la clave de la felicidad. Esta la encontramos en el Salmo primero. Si quieren, busquen en su Biblia, vamos a buscar en los Salmos. Esto se las puse muy fácil porque es el primer salmo que encontramos en el Salterio. Es uno de los salmos más hermosos, a mí me encanta. Y vamos a leer la primera palabra que dice, dichosa la persona, y después vamos al segundo versículo. Entonces el salmo dice, dichosa la persona, y vamos al segundo versículo, que se deleita en la ley del Señor y la medita de día y de noche. ¿Quién es el dichoso? El dichoso es el feliz, el bienaventurado, ¿no? Que después vendrán las bienaventuranzas en Jesús. ¿Quién es dichoso? El que medita la ley día y noche. Es decir, esta ley está llamada a conducirnos hacia la felicidad. Es una ley que primero nos libera, pero que además nos muestra el camino de nuestra felicidad. Y también hay que leer el decálogo en clave de vida. El decálogo, los mandamientos, nos dan vida. Vamos a leer el texto, vamos a regresar al libro de Deuteronomio. Recuerden que Deuteronomio es el quinto libro de la Torá o del Pentateuco y por lo tanto el quinto libro de la Biblia. Vamos a buscar el capítulo 30, versículo 15. Deuteronomio 30, versículo 15. Entonces, es uno de los textos también más importantes. Entonces, el texto dice, mira, hoy te doy a elegir entre la vida y la felicidad, o la muerte y la desgracia. Yo te mando hoy amar al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, observando sus mandamientos, sus leyes y sus sentencias para que vivas, te multipliques y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la que entras para tomarla en posesión. Este texto es llamado también el texto de los dos caminos. Yo te invito a que tú elijas. Te presento dos caminos, el camino de la vida y la felicidad o el camino de la muerte y la desgracia. Tú puedes elegir cuál de los dos caminos quieres. Pero si tú quieres el camino de la vida y la felicidad, yo te mando amar al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, que son sus caminos, sus leyes, observando sus mandamientos, sus leyes y sus sentencias. Y vuelve a repetir esta idea que dijimos de la liberación. ¿Para qué? Para que vivas, te multipliques y el Señor te bendiga en la tierra en la que entraste a tomar por posesión.
Entonces, encontramos estos tres elementos que para mí son muy esenciales para comprender lo que es el decálogo. El decálogo lo tenemos que entender en clave de liberación, de felicidad y de vida. Y ahora sí, vamos a poner tres preguntas que también les pido que las anoten en su cuaderno y que se hagan esta pregunta. ¿Los mandamientos me liberan? Sería esta primera pregunta. ¿Yo vivo el decálogo en clave de liberación? La segunda sería, ¿los mandamientos me hacen más feliz? Es decir, ¿me conducen a la felicidad? ¿Me hacen ser dichoso? ¿Me hacen ser bienaventurado? Y por último, ¿los mandamientos me conducen a la vida o me dan vida? ¿O estos mandamientos me opacan, me dan muerte, me hacen vivir en la oscuridad? ¿No? Nosotros estamos llamados a vivir en la luz, en la vida, en la felicidad, y eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Este tinte tiene que tener la ley. Este es un paréntesis, pero yo considero que si nosotros no vivimos así, es porque en lugar de vivir como hijos, vivimos, entre comillas, como esclavos de Dios. Un Dios que por deber yo cumplo la ley y no por amor a un Dios que me ama. La clave del decálogo sería de liberación, felicidad y vida. Entonces, bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno al decálogo. El decálogo tiene tres partes, tiene una estructura y se divide en tres partes. Como les mencioné, hay dos versiones del decálogo. Uno lo encontramos en Éxodo 20, del 1 al 21, y el otro lo encontramos en Deuteronomio 5, del 6 al 21. Repito, Éxodo 20, del 1 al 21, Deuteronomio 5, del 6 al 21. Nosotros en esta sesión vamos a centrarnos más bien en la versión del Éxodo. Entonces, vamos a abrir Éxodo 20 y lo vamos a tener abierto. Ay, ya nos salió ahí una flechita. Lo voy a hacer para atrás. Ay, ¿cómo podré borrar eso? Bueno, ¿alguien sabe borrar eso? Ay, gracias. Entonces, vamos a centrarnos en Éxodo 20, del 1 al 21. Éxodo 20, del 1 al 21. No lo vamos a leer, lo vamos a dejar ahí abierto porque es el texto que vamos a utilizar, es un texto largo. Entonces, como les decía, lo primero que tenemos que hacer es observar la estructura del decálogo. El decálogo contiene unos primeros prohibiciones que tienen por objeto a Yahvé, a Dios. No tendrás otros dioses fuera de mí, no te harás escultura alguna ni imagen alguna, no te postrarás ante ella, no las adorarás. Entonces, esta es una primera parte del decálogo. Y después hay una última parte del decálogo. Esta última parte del decálogo tiene como objeto el prójimo. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa o la mujer de tu prójimo. Si se fijan, aquí no aparece Yahvé, solamente aparece el prójimo, y en la primera no aparece el prójimo, solo aparece Yahvé. ¿Qué encontramos a la mitad en el centro del decálogo? Encontramos como objeto tanto a Yahvé como al prójimo. No proferirás el nombre de Yahvé tu Dios en vano, Yahvé. Recuerda, observa el día el sábado, Yahvé. No harás trabajo alguno, es parte de las indicaciones del sábado. Y honra a tu padre y a tu madre. Entonces, las primeras menciones son de Yahvé y la última es sobre el prójimo. ¿Por qué estamos viendo esta estructura? Porque esta estructura nos indica qué es lo esencial del decálogo. El decálogo no son solo mandamientos teológicos. Estos serían mandamientos teológicos o religiosos. Tampoco son solo mandamientos sociales, éticos. Esos serían mandamientos éticos. Sino que en el centro del decálogo tenemos unidos a Yahvé y al prójimo. ¿Qué nos está queriendo decir el autor sagrado? Que para el pueblo de Israel no hay Dios sin la atención al prójimo
y no hay prójimo sin considerar a Dios. Por lo tanto, el prójimo y Dios están en una fusión. Esta es lo esencial de la ley y el resumen de la ley. ¿Quién cree que tuvo la gran, digamos, como el bello modo de resumir este decálogo en uno solo? Jesús. Jesús en Mateo 22, del 36 al 40, resume la ley en amar a Dios y al prójimo. Es decir, Jesús tenía claro que lo esencial de la ley era esto que nos está mostrando la estructura, ¿no? Es esta centralidad que, recuerden, para los hebreos en el centro se coloca lo más importante. Ahí, en el centro, ¿qué está? Está el amor a Dios y el amor al prójimo. Y de hecho, San Pablo en la carta a los Romanos, que lo vamos a leer el próximo mes en la lectura de los domingos, en Romanos 13, del 8 al 10, llega a decir esta frase: el cumplimiento de la ley consiste en amar. ¿A quién? A Dios y al prójimo. ¿Ven lo que les decía de cómo la ley es una dirección que nos apunta hacia algo? ¿Hacia dónde nos estaría apuntando? Hacia ese amor a Dios y al prójimo, que luego se concreta. No tendrás otros dioses, no matarás, no adulterarás. Pero ¿qué es la dirección hacia dónde nos conduce el decálogo? El decálogo nos conduce hacia el amor. Por lo tanto, nos podemos preguntar, ¿qué es lo esencial de la ley? El amor. Y esta pregunta también la podemos aplicar a nuestras vidas. Para mí, ¿qué es lo esencial del decálogo? ¿No? Cuando se me presenta esta lista de normas y digo, ¿cuál cumpliré? El otro, lo cumplí, no lo cumplí, check, 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 check. ¿O realmente vivo de amor a Dios y de amor al prójimo? Uy, creo que no nos va a dar tiempo de que sean 40 minutos. Me dan unos minutitos más para que siga exponiendo. Dale, tranquila. Sí, claro. Espero que estén entendiendo. Cuando uno está aquí hablando a la computadora y no ve caras, dice, bueno, pues espero que esté quedando las cosas claras. Entonces, bueno, pues vamos a ir más adelante. Vamos a describir los mandamientos sobre Dios y los mandamientos del prójimo. ¿Pero en qué clave? En la clave de libertad, de felicidad y de vida que mencionamos antes. Realmente ustedes los mandamientos los conocen. O sea, no es mucho lo que yo podría explicar de los mandamientos, pero quizá la novedad es verlos en clave de liberación, de felicidad y de vida. Entonces, los primeros mandamientos que son referentes a Dios son estos tres. No tendrás otros dioses frente a mí, así es como dice el hebreo, por eso lo traduje tal cual. No te harás imagen alguna. No pronunciarás el nombre de Yahvé, tu Dios, en vano. Estos los encuentran en Éxodo 20, en donde dejamos abierto el texto. Entonces vamos a simplemente recordar un poco lo que a estos mandamientos se refiere. Entonces, lo primero, no tendrás otros dioses frente a mí. Esto sería, el texto hebreo lo que dice es, no tendrás otros dioses ante mi rostro. Es decir, no tendrás delante de mí a alguien más que yo. Como sabemos, este mandamiento expresa pues la existencia de otros dioses, ¿no? Estaba el dios Marduk de los de Babilonia, el dios de los asirios, pero tú no vas a tener otro dios más que yo. Más adelante en el judaísmo se concluye solo hay un dios, pero en este momento todavía se considera que Dios, el Dios de Israel, es el más poderoso de todos los dioses. Esta prohibición de no tener otros dioses no aparece en ninguna otra religión más que en Israel, de Medio Oriente, perdón. O sea, las culturas de Medio Oriente, nadie se pregunta más que Israel sobre Dios. Lo segundo es no te harás imagen alguna. Esta también es muy conocida. Dios prohíbe que se haga una imagen, ya sea de una criatura, que puede ser el sol, la luna, un ángel, que represente a Dios. ¿Por qué? Porque sería adorar a alguno de los astros, de los seres que han sido creados por Dios, como otras culturas sí lo hacían, ¿no? Otras culturas, pues ya simplemente, yo soy mexicana, entonces la nuestra, pues el dios Tlaloc de la lluvia, cada uno de los dioses, la Coatlicue, la luna, cada uno tiene
su imagen, ¿no? Entonces no se va a hacer imagen alguna. Y no pronunciar el nombre de Yahvé en vano es utilizar, o sea, la palabra pronunciar viene de subir la mano, es decir, hacer un juramento en nombre de Yahvé que sea falso, ¿no? Entonces, bueno, estos ya los conocemos, ¿no? Estos 3 mandamientos. ¿En qué me gustaría profundizar? Estos 3 primeros mandamientos hacen énfasis en el exclusivismo de Dios. Yahvé no acepta ningún dios rival. Para Israel no habrá otros dioses, ni imágenes, ni ídolos, ni alternativas, ni rivales, ni competidores. Dios le dice a Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Yo soy tu Dios. Entonces vamos a pensarlo en clave de libertad, de felicidad y de vida. Cumplir estos 3 mandamientos, ¿en qué sentido nos lleva a la libertad? Fíjense, nosotros estamos diciendo que Dios es nuestro Dios. Por lo tanto, estamos sometidos a Dios. ¿Cómo puede ser que somos libres si estamos sometidos a Dios? Todo el tiempo en que el pueblo de Israel está recorriendo el desierto, se hace esta comparación entre el faraón que esclaviza a los hebreos y Dios que libera a los hebreos. Entonces, siempre va a haber un jefe, siempre va a haber un señor. Ahora, ¿a quién escoges como señor? Si escoges como señor al faraón, vas a estar esclavizado. Si escoges como señor a Dios, es el único capaz de liberarte. Su sometimiento, o sea, que tú te sometas a Dios, es el único camino de liberación. Y después, en clave de felicidad, solo quien tiene como señor a Dios es feliz. ¿Por qué? Porque en Él se identifica la dicha. Él es la felicidad y en Él se encuentra el verdadero camino de felicidad. Y por último, en clave de vida, el Dios de Israel no es un Dios de muerte, sino que es el Dios de la vida, es el que genera toda la vida. Y de hecho, todo el camino del Éxodo lo confirma. Fíjense, el pueblo de Israel sale de Egipto. ¿Dónde se encuentra Egipto en el mapa? En donde se pone el sol, en donde muere el sol. ¿Y dónde se encuentra la tierra de la promesa? En donde sale el sol. Por lo tanto, el camino hacia la tierra de la promesa es un camino de pasar de la muerte a la vida. ¿Y qué es lo que nos puede mantener con vida? Vivir según los mandamientos. Porque si no, lo que se muere es nuestro corazón. Nuestro corazón se hace duro, se hace oscuro, se apaga. En cambio, si nosotros vivimos por estos mandamientos, tenemos vida. Y de hecho, el libro de Números indica que cada vez que el pueblo no confía en Dios y no cumple los mandamientos, sucede una muerte de alguien, ¿no? Habría que explicarlo más y poner un ejemplo, pero fíjense en el libro de Números, cómo indica cada que no cumplen, hay muerte. En cambio, cada vez que cumplen los mandamientos, hay vida. Y eso mismo sucede en la tierra de la promesa. Cuando están en la tierra prometida, si cumplen los mandamientos, al rey le va bien, al pueblo le va bien. Si no cumplen los mandamientos, hay muerte, hay invasión de los extranjeros, hay exilio. Entonces, estos mandamientos sobre Dios nos liberan porque Dios es el único soberano que libera y no esclaviza. Nos hacen felices porque vivimos en Dios y Dios es nuestra felicidad. Y nos dan la vida porque Dios es la vida, ¿no? Que nos conduce de la muerte, del pecado, de la debilidad, de la oscuridad, a la vida a través de los mandamientos. Entonces, la pregunta sería, para que anoten en sus cuadernos, ¿cómo poder vivir los mandamientos en clave, estos 3 mandamientos en clave de libertad, de felicidad y de vida? Ahora, me voy a saltar este mandamiento, el mandamiento central, que es el más importante, pero tengo un curso de Biblia, anótense al curso de Biblia y les prometo que uno de los temas está dedicado solo a este mandamiento, que es observar el sábado. Vamos a hablar de los mandamientos sobre el prójimo. Vamos a hablar también de estos mandamientos sobre el prójimo en clave de libertad. Entonces, lo que vamos a hacer es como
también ustedes ya los conocen y cada uno de ellos pues tiene podríamos hacer una conferencia de cada uno. Lo que voy a hacer es mostrar cómo cada uno de los mandamientos sobre el prójimo está protegiendo un derecho del pueblo de Israel en este caso. Honrarás a tu padre y a tu madre, el derecho de poseer una familia. No matarás, el derecho de mantenerse con vida. No cometerás adulterio, la protección del matrimonio. No robarás, la libertad. ¿Por qué la libertad? Porque hay una interpretación que dice que el mandamiento intenta proteger al israelita de que lo roben, que lo rapten, que lo secuestren. Por lo tanto, es mantenerse con libertad. Y luego los demás robos serían, como dijimos, de no matar, una concreción de ese más amplio. No darás falso testimonio contra tu prójimo, el derecho de la reputación. Y por último, no codiciarás o desearás la casa, la mujer o el campo de tu prójimo, y sería el derecho a la propiedad. Esto es muy fuerte lo que voy a decir, pero es una mentalidad antigua y es una mentalidad patriarcal, pero la mujer era una propiedad del varón. Entonces, no es tanto codiciarás en el sentido de, ay, me gustó tu mujer, sino en el sentido de que si te la llevas, te llevas a mi propiedad, es algo que me pertenece, ¿no? Gracias a Dios hemos evolucionado y ya así no se ven las cosas. Entonces, si se fijan, cada uno de estos mandamientos, ¿qué está protegiendo? Está protegiendo un derecho. Entonces, si vemos los mandamientos sobre el prójimo en clave de libertad, felicidad y vida, nos damos cuenta que el hombre solo puede ser libre en la medida en que se protegen sus derechos y se le defiende. Si no, termina siendo esclavo. Si a mí me quitan la posibilidad de tener una familia, de tener vida, de que mi matrimonio se mantenga unida, de la libertad, la reputación, la propiedad, entonces soy esclavo. Y eso es lo que sucede en la tierra de la promesa. Los profetas acusan a los reyes de que no les han concedido a su pueblo sus bienes básicos, no les han protegido sus bienes básicos. ¿Y qué es lo que sucede? Pues el pueblo es exiliado, ¿no? Como no obedecen ante los mandatos y protegen los derechos del pueblo para que el pueblo se mantenga libre, pues son exiliados. Después, en clave de felicidad, una felicidad que incluye todas las dimensiones de la persona. La persona es plena, es dichosa cuando lo tiene todo, no solo cuando hay, pues bueno, esta gente pobre, pues vamos a darle unos pesitos. No, hay que buscar que tenga una vida digna, ¿no? Todos estamos llamados a tener una vida digna. Y si no la tenemos, no estamos viviendo según el ideal de Dios. Dios quiere que todas sus criaturas sean plenas, sean felices, sean dichosas. Y por último, la vida. Quien no protege estos derechos, en el fondo no está protegiendo la vida. ¿Qué vida puede tener alguien si le son privados todos sus derechos? ¿No? Entonces, si el prójimo no tiene todos estos derechos y yo se los quito, le estoy provocando una muerte, pequeñita, pero una muerte, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo vivo los mandamientos sobre el prójimo? En clave de libertad, de felicidad y de vida, ¿no? Que sería la siguiente. Ahora, vamos a hacer una última conclusión que se me hace sumamente importante y que cuando yo la estudié, me dio tanta esperanza. ¿Por qué? Porque hay un evento justo después, cuando el pueblo de Israel recibe el decálogo, que es que el pueblo de Israel construye el becerro de oro. Es decir, el pueblo de Israel estaba invitado a vivir estos mandamientos y dijo, haremos todo lo que ha dicho el Señor, es decir, vamos a cumplir los mandamientos. Y 3 días después, es un decir, pero 3 días después, están ya cometiendo una idolatría, adorando un becerro de oro. Y entonces cuando yo escuché esto dije, ¡piuf! Porque yo encuentro los mandamientos un ideal hermoso, pero no siempre los puedo cumplir. No siempre tengo este corazón bueno hacia el prójimo. No siempre amo a Dios como el único Señor de mi vida. Y entonces me identifico con el pueblo de Israel, que aunque desearía con todo mi corazón cumplir los mandamientos,
pues construyo constantemente becerros de oro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Aparecen dos profetas que dicen, este pueblo no puede cumplir la ley. Se necesita una transformación del corazón. Jeremías habla de la ley que va a ser escrita ya no en unas tablas de piedra, sino en los corazones de los judíos, para que desde el corazón vivan la ley. Y Ezequiel anuncia un trasplante de corazón. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Y quién cumple con esta esperanza? Jesús de Nazaret. Jesús viene a capacitarnos para poder vivir la ley. Es decir, nos hace ser hijos de Dios que es Padre y en Él, a través del don del Espíritu, podemos cumplir los mandamientos. Entonces entramos en esa dimensión de los mandamientos como acontecimiento salvífico. Dios nos da la gracia para poderlos cumplir. Entonces, bueno, esto sería el tema, como la exposición del tema. Entonces, si les parece bien, el tiempo que tenemos, vamos a aplicarlo a nuestras vidas. Bueno, ¿qué nombre de Dios quisiera sugerirles? La ley del Señor. Y la aplicación a la vida, vamos a hacernos esta pregunta. ¿Los mandamientos me liberan? ¿Me hacen más feliz? ¿Me conducen a la vida? Esa sería como la pregunta. Bueno, pues si les parece bien, vamos a terminar con un salmo. El salmo que elegí es un salmo bastantísimamente largo, pero es el salmo que habla sobre la ley, ¿no? Y son, ahora les digo exactamente cuántos versículos, que no los vamos a recitar todos, porque entonces sí, Sara me va a decir por qué abusas y te acabas todo nuestro tiempo de reflexión y no me van a volver a invitar. Pero tiene, para que se den una idea, 176 versículos. Entonces vamos a recitar el Salmo 119, los primeros versículos. Vamos a recitar, yo creo que hasta el versículo 16. Pero es un salmo hermoso, porque todos esos versículos describen la ley. ¿Se acuerdan que yo les dije que iniciamos esta sesión hablando de la ley más amplio? No solamente el mandato por el mandato, sino una dirección, una guía y el acontecimiento. Bueno, pues el salmista es mucho más creativo que yo. Yo solamente saqué 3 cualidades de la ley. Él saca 175 cualidades de la ley. Entonces vamos a hacer este salmo. Una vez intenté hacer que todos hiciéramos el salmo al mismo tiempo, pero como no tenemos la misma traducción, se volvió un caos. Entonces, si les parece bien, cada uno en su Biblia lo puede abrir en el Salmo 119 y yo lo recitaré, pero ustedes vayan lo siguiente. Dichosos los de conducta íntegra que caminan en la ley del Señor. Dichosos los que observan sus decisiones y lo buscan de todo corazón. Estos que sin cometer injusticia andan por sus caminos. Tú diste tus preceptos para que sean observados fielmente. Ojalá se afirmen mi caminar para custodiar tus decretos. Entonces no deberé avergonzarme por haber guardado tus mandamientos. Esto es para ti, Sandra. Te alabaré con corazón sincero cuando haya comprendido tus justas sentencias. Observaré tus decretos, no me abandones nunca. ¿Cómo podrá un joven mantener una conducta pura custodiando tu palabra? Te he buscado con todo el corazón. No permitas que me desvíe de tus mandatos. En mi corazón conservo tu palabra para no pecar contra ti. Bendito eres, Señor, enséñame tus decretos. Con mis labios he relatado las sentencias de tu boca. Me alegro al recordar tus decisiones más que en cualquier otro bien. Meditaré tus preceptos y prestaré atención a tus caminos. En tus decretos encontraré mi alegría. No me olvidaré de tus palabras. Y el salmista sigue, podríamos seguir, haciendo un elogio a la palabra de Dios, a la Torah. Entonces, bueno, pues vamos a concluir esta sesión recordando que los mandamientos, la ley, la Torah, tienen el fin de llevarnos y conducirnos a la libertad, a la felicidad, a la vida. Solo así tienen sentido.